Del son de Cuba al taconeo español, sabor de dos tierras con el mismo sol, ron y vino, arte y sazón, que viva la mezcla del corazón. Cubañoles compay, de La Habana a Madrid para la rumba que hay, palmas y bongo, guitarra y timbal. Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos cubañoles. Bienvenidos al canal de los cubañoles. Hoy, en Cocina Cubana, les había prometido que iba a hacer una receta de comida cubana y voy a hacer la receta más tradicional que se hace en Cuba. Se hace para los fines de semana, se hace para los domingos generalmente, se hace los días de fiesta, en Navidad, en cumpleaños, de lujo en estos momentos en Cuba, pero siempre ha sido el plato favorito de todos los cubanos. Es el plato que yo diría que representa a Cuba. Vamos a hacer un arroz moro o arroz con gris. Bueno, ahora vamos a ver qué diferencia hay entre el arroz moro y el arroz con gris. El arroz moro es el arroz que se hace con la alubia negra o los frijoles negros o las habichuelas negras, según se le diga en cada país. Y el arroz con gris es el arroz que se hace con la alubia roja o la alubia colorada, como le quieran llamar en cada país, o los frijoles colorados. Bueno, pues ya ahora le vamos a dar los ingredientes para hacer este arroz moro. El arroz moro o el arroz con gris son una fuente de proteína vegetal que aportan las alubias o los frijoles. También aportan fibra al organismo, vitamina, hierro y es un gran potente energético, ya que también tienen carbohidratos. Nos aportan magnesio a nuestro organismo. Bueno, para esta receta vamos a utilizar los diferentes ingredientes. Ya les diré cuál se puede sustituir por otro. Para esta receta vamos a utilizar, en este caso, una taza de alubias negras o frijoles negros. Bueno, la mía no está muy llena porque realmente para hacer esto tenemos que hacerlo según la cantidad de personas que haya en la casa. Pimiento, pero generalmente lo que más utilizamos es el ají. Podemos utilizar este pimiento, podemos utilizar de los pimientos gordos, podemos utilizar ajíes cachucha, pero no sean picantes, porque picante de verdad que no lo lleva. Vamos a utilizar, en este caso, una o dos hojitas de laurel o tres, según el gusto de cada cual. Cebolla, que será el gusto también. Yo no le voy a echar toda esta cebolla, voy a aprovechar esta mitad y quizás un pedacito de la otra. Podemos echarle ajo al gusto también, aunque yo diría que con 5 o 6 dientecitos de ajo ya estás pasada. Comino molido y tostado. Y ahora, en la grasa que vamos a utilizar para ello, hay una cosa esencial. Realmente de toda una vida el arroz con gris, por tradición en Cuba, se ha hecho con manteca de cerdo. Y yo lo voy a hacer con manteca de cerdo. Pero pueden utilizar aceite de oliva, que no es el más utilizado porque en Cuba realmente nadie tiene aceite de oliva. Es muy difícil que una persona se dé 13, 14, 15 dólares por una botella de aceite de oliva. Pero bueno, usan aceite vegetal. Es muy usado porque la manteca de cerdo a veces escasea mucho y realmente hay que hacerlo con lo que tenemos a mano. Bueno, y también podemos utilizar unos chicharroncitos de cerdo, que en este caso yo voy a utilizar unos trocitos de jamón muy pequeñitos. Estos se pueden picar más todavía. O pueden utilizar pedacitos de tocino, lo que ustedes crean de eso. O no echarle nada. Bueno, y por último voy a utilizar este arroz. Se puede utilizar cualquier tipo de arroz, que sea arroz largo. Y que si es un arroz que suelta bien, que desgrana bien, como se dice en Cuba, es mejor. Por eso voy a utilizar arroz basmati, que es un arroz muy bueno. Es un poco más caro, sí, pero es un arroz muy bueno que para esto se presta mucho. Porque queda suave y a la vez suelto el arroz. Esto es una receta que lleva mucha grasa. Con un poquito de grasa solo nos resuelve. Hay que echarle grasa que se vea un poquito brilloso. No exagerado, pero sí, porque es
costumbre comerlo así. Ya cada cual lo hace a su gusto. Hay personas que no les gusta la grasa y prefieren no echarle. Ya les dije que esto es un lujo en Cuba en estos momentos. Antes no, antes se comía normalmente, hasta casi todos los días si quería alguien, o se hacían los frijoles aparte y el arroz blanco aparte. No, este es una receta que se hace el arroz cocido con los frijoles. Primero hay que ablandar los frijoles, pero no del todo. Hay que dejar los frijoles que queden un poquito más duros. Ahora les digo cómo se hace. Bueno, ahora ya aquí tengo las alubias que ya las lavé. Yo aconsejo lavarla. Hay gente que la echa directamente del paquete y no las lava. Yo aconsejo lavarla porque siempre viene con su basurita y yo creo que, no sé, yo no me fío de que no tenga un poco de tierra también. Yo la lavo las 2 o 3 veces, la enjuago un poquito y la echo en la olla. La cantidad de agua, bueno, por esta cantidad que yo eché más o menos 1,5 litros más o menos de agua. Porque la alubia tiene que quedar blanda, pero no rota. ¿Me entiende? Tiene que quedar enterita. Más bien un poquito más dura porque después cuando cocines con el arroz, sí continúa cocinando esa alubia. Por eso hay que dejarla un poquito enterilla. No dura, enterilla. Ya les enseñaré cómo es. Bueno, ahora encendemos el fuego. Esperemos que caliente el agua para ponerle la tapa. Yo le voy a dar unos 15 minutos en esta olla. Depende de la olla que tenga cada cual. Si creen que se les va a pasar la alubia, le dan un poco, la ven y después terminan de ablandarla sin la tapa. Bueno, ya le puse la tapa a la olla porque quiere comenzar a hervir. Lo voy a poner en verdura y, bueno, ablandar. Esta receta les digo que yo voy a preparar las alubias hoy para mañana continuar haciendo la otra parte. ¿Por qué? Porque yo trabajo de noche y no me da el tiempo para hacerlo todo. Entonces lo pueden hacer ustedes también. Pueden ablandar los frijoles negros, ablandarlo y entonces dejarlo para el otro día. Y al otro día se hace la otra parte. No hay ningún tipo de problema, queda igual. Bueno, aquí tienen entonces una receta cubana. Esta receta va a ir acompañada o de una carne y también vamos a poder hacerla con unas fritas o unos tostones o un patacón pisado, como le dicen en Cuba, o unas anguilas, no sé, como le digan según un lugar. Nosotros le decimos tostones. Vamos a acompañarla con unos tostones de plátano macho y un poco de carne. Ya mañana les diré qué carne vamos a utilizar porque la carne se prepara aparte. Y entonces el arroz viene siendo como la guarnición de ese plato fuerte. Pero es que en Cuba, como somos tan exagerados, servimos un plato lleno de arroz, le ponemos la carne arriba encima, la frita también. O sea, hacemos una completa y nos vamos al salón, cogemos el plato en la mano y nos ponemos a comer. Bueno, y ahora vamos a comenzar a hacer el sofrito en lo que termina de ablandar los frijoles, que ya están casi. Bien, vamos a agregar primero la manteca. La manteca yo voy a echarlo generosamente, 1, 2 y un poquito más. Quizás después me pida más cuando ya esté el arroz medio hecho. Bueno, vamos a echar primero un poquito del pimiento con la cebolla, que se pueden sofreír juntos porque las dos contienen agua y es más fácil de sofreír. Después vamos a agregar el ajo al sofrito, que sofríe un poco más y así. Pero bueno, yo creo también que se puede echar que vaya sofriendo un poquito los chicharroncitos o los pedacitos de carne que le echen ustedes. Pueden sofreírlo también. Le digo, es opcional esta carne o el tocino. Y recuerden que si echan tocino tienen que tener mucho cuidado porque el tocino tiene sal, entonces tienen que quitarle un poco de sal al arroz. O sea que la medida de sal es al gusto, cada cual sabe cómo echa su medida de sal. Bueno, ya está sofriendo aquí esto. Ahora podemos, aquí mismo, sin problema ninguno, podemos agregar la cebolla. También le pueden echar un poquito de cebolla sin sofreír después,
cuando ya vayan a sazonar las alubias o los frijoles. Agregamos también el pimiento, que también les digo pueden echarle un poquito sin sofreír, porque los sabores cambian un poquito. A fuego lento, no para que se queme, sino para que se poche. Ya la cebolla casi está un poquito pochada, igual que el pimiento. Vamos a darle un poquito más hasta que termine de marchitar un poco. Ya yo creo que miren cómo está, ya está pochadito. Ahora vamos a agregar el ajo. El ajo, por favor, machacado. Es como realmente se usa aquí. Vamos a ajo machacado con un poquito de sal. Y bueno, pueden echarle un poquito de ajo también crudo. Eso es a gusto de cada cual. Partir el ajo, sofreír la mitad o dejar un poquitico para después echárselo. Yo lo he hecho algunas veces. Hoy lo voy a hacer así, como se hace tradicionalmente. Y ya tenemos lo que es el sofrito preparado. Tampoco tiene que quemarse, ¿eh? Porque el ajo quemado ya no da sabor a quemado. Hay personas que doran demasiado el ajo y no es bueno. Ahora, ¿qué hago yo? Esto se le agrega a los frijoles y se deja un poco y que vaya, que cosa un poquito. Bueno, ya vamos a apagarlo y esperar que las alubias estén, porque se me han atrasado un poco. Bueno, como ven, ya los frijoles están blandos. Ven, está enterillo, le haces así, se rompe, pero hay que hacerle un poquito de presión. Así es el punto que hay que tener para los frijoles. Ahora agregamos el sofrito. Ahora es el momento de agregar el laurel. Dejamos calentar un poco ya después de agregado el sofrito. He agregado el sofrito que teníamos aquí. Se le echa las hojitas de laurel, una o dos, depende del gusto de ustedes, según la cantidad, como les guste el sabor. Yo la he hecho ahora, hay gente que la echa antes, pero yo la he hecho ahora para que no cosa tanto y no dé tanto sabor. Que ya se echó el sofrito, se espera cuando empiece a hervir. Ya les digo cómo van las medidas. Bueno, yo ahora para cocinar el arroz voy a utilizar una cazuela o una olla, como se le dice aquí en España. Voy a utilizar esta. Esto es una aleación de hierro con aluminio y es la típica cazuela cubana que se usa para hacer el arroz, que me trajo y me regaló una amiga de Cuba cuando fue su primer viaje a Cuba. Yo se la pedí y ella me la trajo. No sé de dónde la sacó, pero me la trajo. Y aquí la tenemos. Aquí vamos a hacer el arroz, porque aquí es donde se hace bien, a lo cubano. Vamos a dejarlo ahí y ahora continuamos. Voy a apagar el fuego aquí ahora. Solo vamos a medir el cardo. Los granos no se miden. Como yo voy a echar 2 tazas de arroz, porque se me incorporó familia que va a comer con nosotros hoy, pues tanto vamos a agregar 2 tazas de cardo. Solo el caldo. Si se va unos granitos no importa, pero intentemos que no se vayan granos. 2 tazas por cada taza de arroz. Si quieren le echan un poquito menos. Después del arroz que vayan a cocinar. Bueno, ya aquí tenemos para 1 taza de arroz. Vamos a echar 2 tazas más de caldo de la alubia o de los frijoles negros, como quieran decirle. Deben mover bien los frijoles para que vaya todo el caldo igual. Y solo coger el caldo. 3 tazas, disculpen. Y la 4ª taza. Echamos la 4ª taza, encendemos el fuego. Ya tenemos el fuego encendido. Y ahora vamos a medir otra vez el arroz. A ver si tenemos realmente las 2 tazas de arroz que quiero echar. Esto les dije que era arroz basmati. Este arroz acepta mucha agua. Hay que ver el tipo de arroz, ¿me entienden?
Bueno, pues ahí falta un poquito, vamos a agregárselo. Y bueno, este arroz rinde mucho, ¿eh? Y es uno de los mejores arroz, por lo menos que he comido yo, de los mejores. Hay arroz basmati también que es un poco más largo el grano y fino, pero es un grano fino. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Antes de que el arroz comience a cocinar del todo, vamos a probar la sal. Bueno, como ya habían cosas que tenían sal y habíamos echado un poquito de sal, necesitamos echar un poquito más de sal. El agua del arroz debe quedar un poquito más salada de lo normal. ¿Por qué? Porque el arroz absorbe sal y después baja el nivel de sal. Está perfecto. Ahora se le pueden agregar los granos. Pero ¿qué pasa? Yo voy a dejar los granos para un poquito más adelante porque me he notado que se me han ablandado un poco más al calentarlo. Entonces, por lo tanto y demás, lo que voy a hacer es que voy a cocer un poquito para que no se me sigan ablandando, cocer un poquito el arroz, y cuando el arroz le quede todavía un poquito de agua, le agregamos el comino y los granos. Bueno, ahora esperamos. Cuenta atrás. Bueno, ahora que el arroz está ya un poquito como que queriendo secar, ya ven, vamos a agregarle los granos, que ya les dije, no se los agregué antes porque se me ablandaron un poco más de lo normal al calentarlos otra vez de un día para otro. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque esto lleva los granos que sean enteritos, blanditos pero enteritos. Si vas a hacer el potaje, sí, dejamos que se ablande mucho más, e inclusive hay gente que le gusta que desbaraten un poquito los frijoles. Pero bueno, aquí me va a sobrar caldo, pero hay que reservarlo ahí por si el arroz necesita después un poco más de caldo. Se lo podemos agregar si vemos que aún está duro. Ahora lo movemos. Bueno, antes de moverlo vamos a echarle el comino. A mí me gusta echarle el comino en este momento. ¿Por qué? Porque el comino, al gusto el comino, una cucharadita, si quieren, y ya, o media cucharadita, depende. Y ahora lo movemos. Le estaba diciendo el comino, ¿por qué me gusta echarlo después? Porque bueno, es que el comino, cuando se cose mucho, pierde el sabor. Igual que a las carnes, la única que se le puede echar un poquito antes, porque la carne lo absorbe. Pero en el caso de los arroz, o del arroz, es mejor echarlo casi ya cuando está secando el arroz. Igual que los frijoles, cuando hacemos un potaje de frijoles, se le echa el comino ya un minuto antes de bajarlo del fuego. Bueno, ahora vamos a bajarle el fuego, ahora que está en este punto, y dejarlo a un fuego muy bajito para que él vaya cocinando con el vapor, y vamos a taparlo bien. El arroz se cocina con el vapor. Bueno, y este arroz hay que acompañarlo con algo. Hoy vamos a hacer unos filetes de cerdo para acompañar el arroz. Pero bueno, eso se lo voy a dejar en otra receta más adelante. Y vamos a hacer también unos tostones de plátano macho. Eso sí, posiblemente, si me da tiempo, se los pongo en este vídeo, si no se alarga mucho. Si no, le presento un vídeo cómo hacer los tostones. También este arroz se puede comer con pescados, acompañarlo con pescado. Lo podemos acompañar también con un huevito frito, 1 o 2 huevitos fritos sobre el arroz. Es una maravilla. Y como buen cubano, con un platanito maduro también. Así comemos los cubanos. Y queda muy sabroso también. Ahora, este arroz que se ha hecho hoy, mañana recalentado, está mucho mejor. Tiene mucho mejor sabor. Los sabores se ajustan más al arroz, cogen más sabor. Bueno, le damos otra vuelta al arroz y vamos a ver cómo está. Todavía tiene cierta humedad y quizá
le haya hecho falta unos frijoles que tuvieran un caldo más oscuro, o tal vez agregarle un poquito más de frijoles, pero bueno, no está mal. Vamos a esperar que cocinen y ya veremos a ver el color que coge, porque va cambiando el color también. Y dejamos ahí hasta que esté hecho. Bueno, vamos a ver el arroz otra vez, lo destapamos, vamos a moverlo un poco otra vez. No se debe remover demasiado. Sí hay que moverlo de vez en cuando, pero no demasiado. Mire, está sueltecito. Ahora vamos a ver si ya está hecho. Que le podemos dar un poquito de más para que termine de... Es como que si estuviera un poquito mojado. Está ahí a su punto ya casi. Pero, como yo les dije, el arroz con gris o el arroz moro lleva mucha grasa. Yo voy a echarle un poquito más para mi gusto, porque le da ese color brillosito. Ese sonido es el típico de la cazuela cubana. En cualquier cocina cubana que tú vayas vas a sentir ese toquecito. Bueno, ya estas ollas creo que no se están haciendo mucho, están un poco perdidas con el lío de la crisis que hay. La hacemos así un poquito, ahora lo vamos a dejar así. Y esta espumadera también es típica cubana. Es del mismo material que está hecha la cazuela o la olla, como se le dice en otros lugares. Vamos a taparlo otro poquito y bajarlo a todo para que termine de cocer. Ya esto está listo, ya sí se puede comer prácticamente. Señores, díganme, ¿qué cubano nunca ha comido este plato? Tostones, carne de cerdo o filete de cerdo adobado, arroz moro o arroz con gris y platanito maduro. ¿Qué cubano no ha comido eso? Pues si te interesa y te gusta y nunca lo has hecho porque no eres cubano o eres de cualquier otro país o lo hacen de otra forma, vete al canal Los Cubañoles, @loscubañoles, y ahí vas a encontrar esta receta. Vas a encontrar la receta de carne adobada y la receta de cómo hacer los tostones y el arroz moro o arroz con gris. Seguro te va a gustar. Y si vas al canal, que no se te olvide suscribirte. Es muy importante que te suscribas a nuestro canal. Palmas y bongo, guitarra y timbal, una sola alma en ritmo tropical. Costumbres distintas, pero el alma igual.